¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Jaque Mate en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Un jueves más para hablar de los temas que nos importan, de los temas que tienen que ver con la actualidad y, por supuesto, sin desenfocarnos de la gravísima situación sanitaria que atraviesa la ciudad de Marcos Juárez y de la cual todavía no recibimos el golpe grande, que es que el próximo 31 de marzo definitivamente cierra sus puertas del Sanatorio del Sudeste. 5.500 afiliados de PAMI, de Marcos Juárez, de Leones, de Roca, de Inriville, de Zaira, se quedan sin el lugar de internación. La ciudad de Marcos Juárez pierde un sanatorio con 2 quirófanos, 3 le diría, porque hay una sala que también se usa como quirófano, con una terapia intensiva modelo y con 23 camas de internación. ¿Se pudo haber evitado? Sí, se pudo haber evitado. Seguramente se pudo haber evitado. ¿El PAMI tuvo las herramientas para hacerlo? Sí, la tuvo. ¿Quiso parar la mecha para que no explote? No, no quiso. Dejó que explotara la granada. Ahora es tarde. Ahora los afiliados tendrán que ver cómo resuelve esta situación, o mejor dicho, cómo se resolvió esta situación, porque ya está resuelta. La cápita que tenía el Sanatorio del Sudeste, a la cual renunció el 31 de diciembre pasado, porque el PAMI no aumentó en base al índice de inflación, como se había acordado, y el desfasaje era importante mes a mes. La cápita ahora está en manos de la clínica Fusabim de Villa María. Fusabim es prestador de PAMI, conoce el mecanismo, sabe cómo hacerlo. No va a cambiar demasiado en su dinámica en Villa María. ¿Cuál es el problema? Nuestros jubilados los van a cargar en ambulancia y se los van a llevar a Villa María todo el tiempo. Porque en Marcos Juárez, hoy el Consejo Deliberante aprobó este parche, esta medida que la intendenta Majorel hizo para tratar de que tampoco la granada explotara dentro de la municipalidad. Es alquilarle el centro materno para que por 3 meses, sin posibilidad de renovación de contrato, Fusabim tenga ahí consultorios médicos por la tarde, consultorios médicos para lo básico y una guardia permanente 24/7. Eso, más creo que va a haber 2 box con una cama fría o 2 camas frías para alguna situación previa que tenga que ver con después, ante la complejidad de la derivación. Pero la realidad es que el 80% de las cosas que necesiten internación y derivación van a ser, definitivamente, van a ser de Fusabim. Y esto preocupa. Preocupa porque, por ejemplo, uno de los datos, creo que vamos a tener mañana la posibilidad de recibir a la gente de Fusabim, se lo vamos a preguntar al doctor Arnau, creo que es el dueño de la clínica. Los pacientes se van en ambulancia, pero una vez que están de alta, son de alta. Fusabim no se hace cargo de la vuelta. Entonces yo me pregunto y le pregunto, ¿qué va a pasar con esos jubilados que no tienen recursos? Los que no tienen otra posibilidad, los que ganan 396.000 pesos, como mi mamá, por ejemplo. Mi mamá gana 396.000 pesos de jubilación. ¿Qué va a pasar con esos jubilados? Están de alta, dice Fusabim. Así tan simple, tan claro como se lo estoy contando ahora. Están de alta. Están de alta significa tomarse un colectivo, contratar un remis o venirse caminando desde Villa María. Eso es están de alta. O sea, el sanatorio termina la responsabilidad. Entonces, hay tanta hipocresía dando vuelta, hay tanta caradurez dando vuelta, hay tanta poca empatía dando vuelta, que nos preocupa mucho la situación. Sería bueno que el PAMI controle de cerca cómo van a ser atendidos los abuelos, que dejen de hacerse los tontos. Porque el problema de la falta de financiamiento que tiene el PAMI y el sistema jubilatorio argentino no es culpa de los jubilados. Se tiene que hacer cargo la política. La manga de delincuentes, atorrantes y ladrones que nos gobernaron desde el advenimiento de la democracia hasta acá, hasta el día de hoy, se tiene que hacer cargo de lo que han hecho con el sistema previsional de la Argentina. No es culpa de los jubilados. Los jubilados no tienen la culpa. Jubilados trabajaron toda su vida, aportaron toda su vida. Y los que no aportaron toda su vida, lo digo una vez más, se lo digo a los que después se sientan en la mesa del bar a hacerse los ministros de Economía, los que jubiló Cristina con la moratoria que todos critican, son las mujeres que trabajaban en la casa de los que las negrearon y los que trabajaban en los lugares donde los negrearon y no le aportaron durante 30 años y llegaron a la edad jubilatoria y habían trabajado toda la vida y no tenían los aportes. A esa gente se blanqueó. Entonces, ojo cuando hablan
de la moratoria. Lávense la boca. Varios que tuvieron gente en negro limpiándole la mugre en las casas y no la blanquearon nunca. Esa gente es la que blanqueó el gobierno de Cristina. Quizás se metieron algunos otros por la ventana que no tenían. Hay muchas señoras bien que están jubiladas de PAMI y que entraron por la moratoria también. Si quieren podemos revisarlo. Pero todas estas cosas las vamos a ir hablando en ediciones venideras, porque esto recién empieza, o mejor dicho, esto recién se termina, el 31 de marzo, y el 1 de abril arranca la película. Hoy tengo dos invitados aquí en el piso muy importantes. Vamos a hablar con el intendente de Sintra, Enrique Méndez Paz, un hombre que llegó a la política desde un lugar que no era la política y que logró transformar su lugar, pero además tener proyección política provincial. Lo vino a buscar el propio ministro Ferreira para que lo acompañe en el Ministerio de Educación. Vamos a hablar con Enrique Méndez Paz. Y luego, en el segundo bloque, en nuestra recorrida, que empezamos la semana pasada con la visita de Diego Heredia, por los precandidatos, porque la otra verdad es esta. Che, ninguno se quiere poner el saco. ¿Qué pasa, muchachos? Parece que el saco se mira y no se toca. Pero nadie es candidato real todavía. Entonces les vamos a llamar precandidatos. Voy a tratar de ser bueno. Precandidatos. A esta altura del partido tendríamos que tener candidatos. Pero bueno, no los tenemos. Tenemos precandidatos. Y los vamos a ir recibiendo uno a uno. Y los vamos a sentar acá y les vamos a preguntar. En una especie de nota de cortesía que les vamos a hacer a todos. Después arrancará la campaña y arrancaremos la campaña. La presentación y ya venimos. Bueno, ahí estamos. Primer bloque oficial. Está Enrique Méndez Paz, el intendente de Sintra. Y ya está Verónica Crescente, precandidata. No me gusta la palabra precandidato. ¿Cómo me gustaría hablar de candidatura? Pero bueno, nobleza obliga. Tengo que hablar de precandidata. Precandidata. ¿Cuándo se define? ¿Qué sé yo? Ya se lo vamos a contar. Hoy le voy a preguntar a Crescente, ¿cuánto se define dentro de la Unión Vecinal? Por lo menos ella va a hablar de su partido, no va a hablar de los otros. ¿Cuándo se define el tiempo interno del partido, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar a fondo con Verónica Crescente, pero ahora vamos a hablar a fondo con Enrique Méndez Paz. Un dirigente que llegó a la política desde otro lugar, un hombre de la educación, profesor, un hombre muy conocido en nuestra región, sobre todo la gente del vóley sabe mucho quién es Enrique Méndez Paz, y los profes de educación física de las escuelas porque era su inspector de zona de educación física, ha venido tantas veces a Marco Juárez. Un día le ofrecieron la candidatura, aceptó el desafío de gobernar un pueblo de 1.200 habitantes en el norte del departamento de Unión, allá donde se va terminando el departamento de Unión. Sintra y Litín son las últimas dos localidades antes de llegar al límite donde ustedes pueden encontrar Alicia, el Fortín, Las Varillas. Son las últimas del departamento de Unión. Y desde ese lugar, Méndez Paz, con un criterio muy pedagógico, muy de docente, logró una transformación territorial importante. Tanto es así que en este 2026 el propio ministro Ferreira lo pidió para el ministerio, para ocupar un lugar preponderante, una secretaría importante dentro del Ministerio de Educación. Esto revela la importancia de nuestros dirigentes, de nuestros intendentes. ¿Vio cuando yo le digo que yo soy intendentista, por sobre todo? No soy ministerio, no soy gobernador, soy de los intendentes, porque son los que están en territorio, son a los que le golpean la puerta a las 3 de la mañana, son los que corren cuando no hay plata para un entierro a comprar el cajón, son los que salen a buscar la garrafa social y son los que también definen la política territorial. Así que hoy vamos a hablar un poco de política territorial con Enrique Méndez Paz. Kiko, buenas noches, gracias por estar. Hola Juan, muchas gracias. Gracias por la presentación. La verdad que muchos de los que estamos durante mucho tiempo
en territorio haciendo, después pensamos la política desde el hacer, y bien lo relatabas vos, en el municipalismo hay muchos hacedores, mucha gente que trabaja a destajo desde muy temprano hasta las últimas horas de cada día, porque tiene esa primer respuesta al vecino, es el primer mostrador, tiene cercanía, tiene empatía. Entonces soy orgullosamente intendente, orgullosamente municipalista, y esto trasciende hasta ideologías. Hay mucha gente que llega de distintos lugares, pero que trabaja por el bien común, que trabaja con mucha vocación, mucho profesionalismo por sus vecinos, por su gente, tanto en las grandes ciudades como en pequeñas localidades, y creo que esa gente es la que le hace honor a la política que todos soñamos. Bueno, de hecho creo que un poco tu bandera es esta, ¿no? Una vez que se llegó a la intendencia, es el intendente de todos y todos están incluidos, los que piensan igual y los que piensan diferente, que creo que es la manera de poder trabajar. Por eso hoy también, cada vez que la Municipalidad de Sintra convoca u organiza algún tipo de evento, las instituciones intermedias, el empresariado, está ahí. Seguramente muchos de los que están ahí no te habrán votado, pensarán políticamente distinto, pero están ahí acompañando, entendiendo que el mensaje es otro, ¿no? Es el municipio y la comunidad todos juntos. Sí, así es. Nosotros diseñamos un plan estratégico. Algunos nos decían, che, mirá que el plan estratégico suena un poco a teoría abstracta. Bueno, ese plan estratégico tiene un nombre que es Sintra Primero. Involucramos, compartimos con las instituciones, compartimos con quienes por ahí piensan diferente. Yo celebro que se piense diferente, creo que nos ayuda mucho a construir, a crecer. De hecho, vos estuviste el fin de semana en la segunda edición de Sabores Sintrenses, y muchas instituciones de los cuales seguramente habrá políticos tal vez que vayan en contra del Sintra Somos Todos, que es la coalición que me puso a mí en el gobierno, fueron parte de ese festival. Vos viste a toda una comunidad trabajando juntos. Sí, el club, los bomberos, los jubilados, los chicos de la promo que te recibían con el estacionamiento cuando entraban, es decir, todos involucrados. Sintra Primero, la diversidad como una fortaleza, una herramienta, como una gran oportunidad. Algunos me decían ayer, anteayer, agradeciendo por el enorme festival, que yo creo que terminó siendo una gran confirmación de un trabajo de un gran equipo. Me decían, che, pensamos distinto, pero te felicito. Y yo digo que gracias a Dios que pensamos distinto, qué bueno, sí, que pensemos distinto y que construyamos siempre y cuando pongamos a Sintra por delante. Mira, yo creo que uno de los grandes ejes en la política es no creer que uno sabe todo. Y me ha tocado ver, por eso lo digo, reuniones de trabajo en Sintra, porque has tenido la deferencia de invitarnos, incluso de sentarnos junto a Alicia a participar de alguna de las mesas de trabajo, como desde una visión fuera de la localidad. Y hay una apertura muy grande tuya, o sea, vos sos el intendente, pero tu equipo tiene, en algunos casos, hasta más voz y más voto que vos. Cuando uno entiende la gestión pública desde ese lugar, sin ser el sabelotodo y el que manda, y los demás obedecen, creo que el éxito está asegurado. Si no es en el corto, es en el mediano plazo, ¿no? Sí, en lo político uno trata de ser abierto, de no tener verdades absolutas, de escuchar, anhela, en los pueblos donde el Consejo Deliberante es ad honorem, anhela que muchas veces las propuestas, las ordenanzas y los proyectos sean mejorados desde una mirada opositora. Nosotros, sabés bien, damos un informe cada 4 meses donde dejamos claro cuál es la foto municipal, patrimonial, económica, proyectos, y deseamos que en ella estén todas las instituciones escuchando y transmitiendo. Hacemos un informe al final de cada año, ya llevamos 6 de ellos, hacemos muchas cosas, pero tengo claro que me toca conducir, liderar, y eso significa armar equipo. Vengo de un trayecto donde siempre me ha tocado ser parte de equipo y fui aprendiendo a conducir, donde uno delega y no se desentiende, donde uno en este momento del municipalismo tiene demandas infinitas y limitadas. Entonces, si no tenemos un equipo es muy difícil llegar hoy a cada una de las rincones y de las demandas que la comunidad tiene para un municipalismo que, a mi entender, junto con algo del gobierno de la provincia que está cerca, está dando respuesta en un momento muy complejo. ¿Cómo viviste el llamado del ministerio? Bueno, Ferreira es alguien que vos conocés desde otro ámbito, son pares en la educación,
Ferreira es una persona que tiene una mirada muy del interior. Cuando te convocan para formar parte del ministerio, ¿cómo lo viviste en lo personal? Muy bien, lo viví como un reconocimiento, como una gran oportunidad. Al final terminé diciendo que no y dándole prioridad al compromiso que había asumido con la población, no solo porque después de hablar con la familia, por supuesto, con el grupo de gestión y con el grupo político, consideramos que era lo mejor, sino también porque, a decir verdad, los concejales actuales, los más preparados, no quisieron tomar este lugar. No había línea de sucesión, ¿no? O sea, todos dijeron, Quique, nosotros te acompañamos, pero el que está a la cabeza sos vos, ¿no? Sí, hay algo particular. Hay gente que seguramente quiere sucederme dentro de 1 año y medio o 2, pero hay gente que hoy no tenía la disposición por cuestiones privadas. Yo siempre dije que había sucesión, que había gente preparada. La verdad que agradezco el nivel de nuestros concejales y de nuestro equipo político. Quienes estaban preparados por ahí no tenían la disposición actual, las cuestiones personales no cerraban como para tomar el lugar, y por ahí quienes querían tomarlo todavía les faltaba cierta experiencia o recorrido en la gestión. Decidimos entre todos quedarnos, pero volviendo a la pregunta, yo celebro que en un pueblo pequeño surjan estas oportunidades que no son personales, son de un gran equipo. Sí es cierto que somos parte de una gestión que tiene a la educación como una política central, transversal, prioritaria, que se lleva una porción importante de su presupuesto, pero sobre todo en sus horas, hombre, en los recursos. La educación en Sintra no es cualquier cosa, pero el reconocimiento se lo agradezco y mucho a Abraham Galo, a Manuel Calvo, al gobernador Yarlora, y por supuesto en la charla que tuve con Horacio, con quien tengo una amistad y valoro enormemente su profesional y vocacional trabajo, me quedó muy claro que no iba a ir a descansar, que no iba a hacer algo político, sino que siempre la política está presente, ¿no? Pero que iba a un rol técnico en un ministerio donde hay mucho trabajo, donde sin dudas hay deudas, hay pendientes, donde hay debilidades, pero donde había un marco de trabajo. Horacio me dejó muy clara la misión, la visión, los objetivos, cuál era mi secretaría, los recursos con los que podía contar y hasta un código de ética. Por eso soy un agradecido de poder estar en ese lugar, aún diciendo que no, pero siempre con una cercanía con este ministerio que tanto nos da, no solo a los sintrenses, sino a todo el interior. ¿Cuál es tu mirada política del presente hoy de la provincia y de la nación? Vamos a arrancar con la patria chica. ¿Cómo ves la provincia? En un momento donde, bueno, obviamente las alarmas se están encendiendo. Sé que la coparticipación bajó 22% esta semana, vino con un 22% menos. Los intendentes empiezan a mirar con preocupación las cajas. Pero en líneas generales, más allá de la relación que vos vas a tener con el gobierno provincial, ¿cuál es tu mirada de Córdoba hoy? No solo yo creo que el municipalismo casi en general agradece enormemente la cercanía, la presencia y el federalismo del gobierno de Córdoba. Seguramente es un gobierno que tiene, como te decía, fortaleza, debilidades y cosas que consolidar. A mi entender va camino a un crecimiento en la gestión. Es necesario, hubo renovaciones, hubo otra mirada. Hay ministerios como Cooperativas y Mutual y hay algunas innovaciones. Hay nuevos funcionarios, lo que por ahí desdice esta idea de 30 años. La verdad que encontramos a Pique Steiner Clay en salud, encontramos a Horacio y Luis Franchi en educación. Podemos buscar a Brandán, pero sobre todo a Molinari, a Mansur, a gente que está en energías renovables. Hay muchos funcionarios que están llegando a tomar decisiones en un gobierno que, a mi entender, ha tomado un rumbo correcto y sobre todo que celebramos. Es un gobierno que ha entendido al municipalismo, a los intendentes. Para mí Martínez es el más intendente de todos los gobernadores. Quizás porque de los últimos gobernadores hemos tenido que es el único que ha sido intendente, ¿no? Que además ha sido intendente... Porque Schiaretti no fue intendente y la Sota no fue intendente. Exactamente. Y que ha sido intendente de dos grandes ciudades. No fue intendente. Y de dos grandes ciudades. San Francisco en un momento de mucha dificultad. El San Francisco después de Madonna había que agarrarlo, ¿no? Sí, y la Córdoba ingobernable que realmente la puso en un lugar de distinción que yo creo que fue la plataforma para después ser gobernador.
Nosotros tenemos un legislador que además es muy cercano, que es el Turco Galo. Tenemos funcionarios dentro de nuestro departamento. A decir verdad, el Departamento Unión, a mi entender, tiene grandes dirigentes, una gran comunidad regional encabezada por Juan Pivacia, pero no tiene ministros. Igualmente tenemos una cercanía con el gobierno provincial que agradecemos en un momento tan difícil. Es real, ese 22% de coparticipación menos duele. Hoy tuvimos todo el día trabajando en una readecuación del programa económico. También es real que ya los municipios, estamos haciendo mesa económica desde hace mucho previendo esto, pero celebramos la cercanía, la comunicación y el federalismo de Martín Yarlor y su equipo. Yo creo que es una gestión que va de menos a más, que va a seguir creciendo, y personalmente celebro la llegada de intendentes por lo que hablábamos al comienzo. Estos 8 o 10 intendentes de los cuales tuve la oportunidad de sumarme seguramente le van a poner más territorialidad aún a este gobierno. Kiko, y con respecto al gobierno nacional, ¿cuál es tu mirada hoy? Es muy difícil hablar. Nosotros sentimos que somos ignorados definitivamente, que no estamos registrados. Vos conocés que soy inquieto y que vamos a Buenos Aires aún en esta incomunicación permanente. Yo siempre digo que la incomunicación es una forma de comunicarse. Creo que hay un gobierno más unitario que nunca, hay un gobierno que no ha tenido para nada el equilibrio entre lo social y lo económico, mucho menos entre el federalismo y la capital federal. Es un gobierno que se ha olvidado de nuestros vecinos, es un gobierno que encima a veces agrede a quienes hoy le ponemos el cuerpo a esta crisis, que somos los intendentes y los que estamos todos los días. Me parece que es un gobierno que ha tomado mucha distancia, que ha hecho cambios importantes que se debían y que se necesitaban, que inicialmente nos dieron algún margen de esperanza, pero que hoy vemos que ese programa económico a donde se apoyó este gobierno hoy empieza también a tener indicadores preocupantes y que está cada vez más lejos de lo que nos pasa. ¿Es preocupante lo que viene para el municipalismo? Sin dudas. Nosotros venimos desde hace 2 años hablando de triplicar esfuerzos para no cambiar objetivos. Somos luchadores de ingeniar, de buscar, de encontrar no solo recursos, sino ingenio, creatividad, para que lo programado, lo planificado se ejecute. Pero bueno, hoy la llegada de la coparticipación, en el caso de Sintra con 7 millones menos, reconfigura algunas decisiones. Igualmente seguimos pensando en cómo intervenir la recaudación local, que es lo que está a nuestro alcance. Claro, lo que pasa es que también en la realidad hay localidades donde uno dice, bueno, pero la coparticipación no es tan importante. Claro, cuando uno tiene un ingreso por impuesto que es importante. Ahora, en una localidad de 1.200 habitantes, el ingreso de impuestos no te salva la vida. Vos podés lograr que el vecino pague, contribuya, pague las mejoras y demás, pero llega un momento que el número es chico porque la localidad es chica también. Entonces, decir, bueno, ¿cuánto más de todo eso podés sacar, no? Nosotros tenemos un presupuesto cercano a los 4.000 millones, que cuando lo dividimos nos termina dando 250, 260 millones mensuales, y de los cuales 1 de 4 pesos, del 25%, lo generamos con recaudación local. Algo que vamos cambiando para bien, mes a mes, donde trabajamos mucho, sostenido, donde las obras realizadas, la verdad que los primeros 4 años tuvimos un nivel de obra casi que impensado y soñado. Mucho de eso es hoy contribución por mejora, donde la obra de gas termina permitiéndonos algún recupero, donde trabajamos a la par de empresas. Creo que te dije que se ha sumado AFA en los últimos días. Seguimos buscando, abriendo manos, trabajando a la par del privado para que se instale, donde tenemos un parque industrial que queremos instalar empresas para generar empleos de calidad, donde tenemos a Winca y a BL que han generado 80, 90 trabajos, que son hoy a donde nos apoyamos para sortear esta crisis terrible, pero tenemos muy claro que no podemos incidir casi ya en nada en lo coparticipable. Entonces nos ponemos a mirar las finanzas locales, siempre luchando para no cambiar lo planificado. Creo que ya hemos llegado al límite, que ya estamos en un lugar donde no nos va a quedar otra que revisar la planificación. ¿Qué hay en el futuro de Méndez Paz? No sé, la verdad que muy contentos con quedarme en Sintra. Así que era esos conflictos atracción-atracción. Estar en el Ministerio de Educación y con Horacio
y ser parte... Sé que en lo personal era un desafío muy lindo, sé que estabas entusiasmado, ¿no? Y con el equipo de Martín Yarlora, por lo que te digo del apoyo que tenemos de él, los intendentes, sentía mucha necesidad y mucha intenciones de decir que sí, pero también continuar en Sintra en este momento difícil, con un gran equipo, luchando a la par de compañeros de gestión que son incesantes e incansables, también es muy importante. Por eso te digo que las dos cosas eran atractivas. ¿Por qué te hablo del presente? Porque ojalá, terminados estos 2 años que restan, tenga una oportunidad en el gobierno de Córdoba. Ojalá Martín, y estoy casi seguro que así va a ser, sea nuevamente el gobernador de la provincia y pueda confiar en mí. Ojalá Galo y Calvo sigan confiando en mí en un futuro. Siento que puedo hacer aportes importantes. Ojalá en Sintra podamos lograr las mejores sucesiones y los mejores gobernantes para hacer una continuidad y cuidar todo lo logrado. Y tampoco descarto un regreso a la inspección, a mi lugar educativo, que también me ha sido muy interesante y motivante. Kiko, muchas gracias. Yo, la verdad que siempre es lindo charlar con vos, desde cualquier lugar, pero cuando hablamos de política y demás, y sobre todo con gestos como este, porque en definitiva es tentador, ¿no? Porque es algo superior, es como cuando jugás al fútbol y te llama la selección, decís, che, pero tu equipo se está jugando el descenso. Entonces decís, che, ¿me quedo a jugar la final acá o me voy allá? Y bueno, elegiste jugar la final en la gente que te acompaña, en la que te acompañó con el voto en la primera y en la segunda de una manera contundente, y yo creo que esos son gestos que en la política de hoy no se ven todos los días y está bueno valorarlos, ¿no? La verdad que sí, es una decisión jugosa, tomada en equipo, pero una decisión que también nos da coherencia en lo que venimos relatando hace 6 años. Sintra es un pueblo con mirada de ciudad. Sí, todo eso, le doy fe. Eso sí. es Uno cuando habla con Kiko no sabe si habla con el intendente de Sintra o con el alcalde de Nueva York. O sea, es así, ¿no? Pero bueno, pero es la manera en la que se puede crecer, ¿no? Sí, el otro día nosotros recibimos 5.000 personas un día, 4 el otro, o sea, pasaron casi 8.000, 9.000 personas por Sintra. 5 veces Sintra. Porque trabajamos para eso. Hay un equipo que me acompaña, que está muy convencido que podemos trascender, que cuando nos unimos hacemos cosas grandes. Me toca liderar ese equipo y sentí que no era el momento de abandonarlo. Gracias por la visita, gracias por venirte hasta acá, hasta Marcos Juárez. Siempre es un placer enorme recibirte y charlar con vos. No, muchas gracias a ustedes, porque además de grandes profesionales lo siento parte de nuestro equipo. Como decías vos, alguna vez nos sentamos a pensar, si te acordás del hermanamiento con Sintra, sí, Portugal, claro. Estamos muy cerca. Viajamos el jueves pasado. Claro que me subo a ese avión a Portugal. Sí. Yo con la cámara, yo voy a hacer el hermanamiento, lo grabamos nosotros. Lo lamento por Churino si nos está viendo, pero... El compromiso de viajar junio o julio y el compromiso de que en marzo del año que viene en el Festival de Sabores van a estar presentes. Así que está muy cerca. Qué lindo un stand de Portugal con comidas típicas, con ¿no? asadores y demás. Qué bueno. Y la presencia de Gonzalo Teles Gómez, que ya se convirtió en un amigo. Sí, aparte porque vino a Sintra a tener un embajador. Yo le robo un minuto nada más. Méndez trajo al embajador de Portugal en Argentina, ¿me escucha? No solo lo trajo, lo tuvo todo el día en Sintra. No es que vino un ratito y se fue. Se quedó desde la mañana hasta la noche y era un chico de contento, todo lo miraba con admiración, todo lo miraba con sorpresa. Fue una jornada histórica. Un embajador que tiene casi rango, no le digo presidencial, pero parecido, es el representante del país acá. Estar en Sintra, compartir ese momento, la verdad que fue una jornada histórica esa aquí. Sí, un segundo más. Sintra, Portugal tiene 18 hermanamientos. Ha cambiado el alcalde hace 4 meses, pero la gestión de Gonzalo Teles Gómez, embajador, ha hecho que dé de baja más de 10 hermanamientos que considera que no le son productivos y sume el nuestro, que tiene una historia riquísima. Y bueno, ahí estamos trabajando. Claro, porque, y brevemente, el Sintra Portugal es Sintra con S. Y el Sintra nuestro es Sintra con C, pero es el mismo Sintra. Porque es la historia de uno de los ingenieros que venía con el ferrocarril, que era portugués, que era de Sintra, Portugal, y que como premio por el trabajo, en las postas del ferrocarril, bueno, ponían el nombre. Y este ingeniero, que se llamaba... Brudge, ahí está.
era de Sintra, con S, Portugal. Acá nosotros vio cómo era esto, que venían los abuelos y le ponían cualquier cosa en los registros civiles, le pusieron Sintra con C, pero es la misma Sintra y es el mismo espíritu de un portugués trabajando en Argentina que añoraba su tierra y que cuando tuvo la oportunidad le dijeron a un pueblo, ¿qué nombre le va a poner? El del mío, Sintra. Y por eso Sintra, por esa historia y por esa raíz, se llama así, es una historia maravillosa. Si van algún día a Sintra, busquen ahí a los amigos que le van a contar un poco todo esto, ¿no? Así que tengo mensaje. Ah, la imagen en Buenos Aires, fuiste con Rodio. Fui con Marcelo Rodio, a la embajada. A la casa, a la residencia de él. Ah, mira qué bien. Pudimos almorzar y también me acompañaron dos personas muy referentes de la localidad. Liliana Estupa, que es la secretaria de Historia. Y la historiadora. Educación. Si usted quiere saber algo de Sintra, va a la búsqueda de la Lili Estupa y le dice, Lili, contame. Tiene que ir con tiempo, la Lili es como para contar, ¿no? Y Horacio Bergero, que es un ingeniero que trabaja en Techín, que es otra referencia muy importante en lo productivo. Estamos detrás de una reciprocidad educativa, cultural, ambiental y productiva. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. La pausa y hablamos con la precandidata, Verónica Crescente. Enseguida. En Córdoba, el cuidado del ambiente es una política pública que asegura calidad de vida hoy y a las generaciones futuras. Lo hacemos incentivando la movilidad eléctrica, incorporando biocombustibles y generando más energía proveniente de recursos renovables. EPEC. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Si no lo dudás, ¡ganás! ¿Querés aumentar tus ingresos 10, 15 o 20% y además pagar en cuotas? No lo dudes más. Usá la Marcos Juárez y la local. Y si no la tenés, pedila al toque. Tarjeta Marcos Juárez y local, la mejor manera de comprar y ahorrar. Toma 2 colectivos para ir a la facu. Va todos los días en bondi a la escuela. Viaja 3 veces por semana para dar clases. Los cordobeses elegimos acompañar este esfuerzo, garantizando el boleto educativo. Con fondos de la provincia sostenemos este beneficio, cubriendo el 100% del costo del boleto. Una medida que alcanza a 300.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas con aporte estatal, docentes, no docentes, universitarios y trabajadores de todo el sistema. Porque con el boleto educativo, muchos jóvenes tienen la oportunidad de seguir sus estudios y Córdoba necesita el talento de todos para seguir progresando. El boleto educativo cordobés es la manera que tenemos de decir, estamos con vos, te acompañamos. Tengo 2 hijos en la escuela. Tener el boleto gratuito para nosotros es un gran alivio. Con las cuentas claras y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. ABC Fumigaciones, más de 40 años en el mercado. Brindamos servicio con valor agregado para solucionar su problema de plagas. Atendemos en toda la región, cooperativas, establecimientos agropecuarios, municipios, criaderos y más. Contactanos a los teléfonos 3472-623-225 o al 542-354 o 622-443. Oficinas en Buenos Aires y Marcos Juárez. ABC Fumigaciones. Su satisfacción, nuestro compromiso. Hace más de 70 años acompañamos el crecimiento argentino con soluciones de almacenamiento desarrolladas a medida. Estamos en cada lugar donde el país crece, en su superficie, en su subsuelo, en cada desafío. Bertotto Boglione, contenemos valor.
RTO Marcos Juárez. Revisión técnica obligatoria. Ministerio de Transporte. Camiones, autos y colectivos. Mejor precio y servicio. Lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12 horas. Por consultas 3472627900. RTO Marcos Juárez. Rápido, seguro y eficiente. Nos encontrás sobre Autopista Córdoba-Rosario, Colectora Norte. RTO Marcos Juárez. En la mañana, en la noche, siempre más. Compañía en la alegría, siempre es más. Más información. Y aquella canción. Más de lo mejor. Siempre junto a vos. Radio Más 106.3. Radio Más 106.3. Radio Más 106.3. Radio Más. Desde hace más de 75 años, seguimos acompañando el crecimiento de Córdoba y la región. Somos Grupo Contigiani. Trabajamos con compromiso e impulsamos el crecimiento de Córdoba y acompañamos cada proyecto. En Contigiani ofrecemos todo para tu obra: pisos, griferías, sanitarios, revestimientos, materiales y asesoramiento personalizado para cada proyecto. En Contimix elaboramos hormigones de alta calidad con tecnología, precisión y una logística que asegura eficiencia y cumplimiento. Y en Contigas brindamos energía y servicio con una estación preparada para que cada cliente siga su camino con confianza. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Bueno, segundo bloque, vamos a hablar de política local, porque recién hablábamos de política regional con Méndez Paz. Vamos a hablar de política local. Marcos Juárez ya está arriba de las vías que nos van a llevar al 6 de septiembre. El tren no anda muy rápido, todavía falta un poquito más de vapor en la máquina, pero va andando. Y en ese contexto, como dijimos en el programa pasado, vamos a ir invitando a aquellos que hayan manifestado en alguna ocasión públicamente su deseo de participar en las próximas elecciones. Hoy es la Unión Vecinal de Marcos Juárez y es Verónica Crescente quien está acá con nosotros. Vero, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gracias a vos. A mí me cuesta hablar de precandidato porque yo ya quisiera tener los candidatos, pero bueno. ¿De qué depende esto? ¿Qué es lo que le falta a la Unión Vecinal? Vamos a hablar de la Unión Vecinal. ¿Qué es lo que está faltando para que se consolide una propuesta política de cara a las elecciones del 6 de septiembre? Bueno, yo creo que un poco el calendario electoral y las fechas límites para presentación de alianzas, las fechas límites para presentación de listas son lo que prioritariamente marcan un poco el proceso de desarrollo de la campaña electoral. Pero más allá de eso, la Unión Vecinal se ha trazado una planificación y una serie de objetivos desde el año pasado para empezar a trabajar en la proyección de este año electoral 2026. Y en esa proyección nosotros venimos cumpliendo las etapas tal cual los veníamos estableciendo, generando una reactivación dentro del movimiento, una refuncionalización. Estamos trabajando y muy pronto ya te va a llegar seguramente a vos como a todos tus colegas la invitación para la reapertura del salón, ¿no es cierto?, donde se realizan las reuniones, que seguramente va a ser el lunes 6 de abril. Estamos muy cerquita de eso. También estamos con todo el cierre ¿no es cierto?, y la inscripción de la comisión directiva, la presentación de balances, que eso influye, ¿no es cierto?, en la manutención del IPJ, de todo lo que significa la personería jurídica para constituirnos y para mantenernos como espacio político y poder participar frente a unas elecciones. Así que bueno,
nosotros tenemos nuestro propio esquema de trabajo, estamos cumplimentando esos pasos y creo que venimos bien, digamos, posicionados en tiempo, porque todavía falta un tiempo prudencial. También vos sabés que el timing político se mide en virtud también de cómo se van presentando los demás candidatos y las demás fuerzas políticas. Pero bueno, creo que nosotros estamos fuertemente motivados por trabajar dentro de nuestro espacio, de consolidar una propuesta local para Marcos Juárez, con gente de Marcos Juárez, con proyecto de Marcos Juárez. Y en eso estamos trabajando desde el año pasado. De la Unión Vecinal, ¿no? En recuperar ese ADN, que si bien nunca lo perdió, la verdad que en las últimas instancias, después de 12 años de no estar en el gobierno municipal, a pesar de haber tenido muchos años de exitosas gestiones, bueno, significa también recuperar un montón de gente, porque quizás también quienes han sido funcionarios en las épocas doradas de la Unión Vecinal, hoy ya están como siendo parte de nuestro apoyo moral y logístico, ¿no es cierto?, en la nueva reestructuración. Pero sí, vos sabés lo que significa hoy invitar a la gente a participar en política. En términos generales, siempre la comunidad tiende a reclamar, a exigir o a decir por qué siempre los mismos o por qué no se hacen estas otras cosas, pero nos cuesta hacernos cargo de que también somos ciudadanos y que tenemos que participar. Y estos son ámbitos donde nosotros invitamos a participar a una propuesta local por Marcos Juárez, independientemente, ¿no es cierto?, de la ideología política que tenga cada uno de los participantes. Quizás la espera está dando lugar a algunas versiones, y por eso te lo quiero preguntar, porque como no hay una definición de la Unión Vecinal, muchos dicen, no se definen porque se están por aliar con el peronismo. Vamos a decir que la Unión Vecinal viene de una sociedad política con el PJ cordobés en los últimos años y que en este último tiempo, por lo menos en lo que he escuchado de un lado y del otro, esa sociedad estaría para el proyecto 2630, esa sociedad estaría disuelta. Pero cuando no hay una definición política ni del peronismo con sus candidatos, ni de la Unión Vecinal, surge la duda de decir que se están por juntar de nuevo. Entonces, primera pregunta, ¿hay en la Unión Vecinal un espíritu aliancista en general? En general. En términos generales, a ver, nunca está descartado la posibilidad de hacer alianzas. Lo ha hecho en otras oportunidades, lo puede volver a hacer ahora. La realidad es que nosotros venimos fuertemente con este objetivo de trabajar una propuesta local. Ahora, de un lado y del otro, los demás nos responden. Y vos sabés que a mí me llaman y yo siempre respondo. Entonces las preguntas difíciles en términos generales me las terminan haciendo a mí porque los otros no le preguntan al PJ ni a Hacemos por Córdoba si hay tal alianza. Se lo preguntan a Verónica Crescente. Verónica Crescente siempre da la cara y responde. Lamentablemente a veces no me creen y se creen más en todas las operaciones que hay, desde prensa, desde internas, para instalar algo que ni siquiera se puso en la mesa para dilucidar. Y esto no es un reproche porque no es la intención, pero la realidad es que a veces se dice mucho más cosas de las que en realidad no hubo ni siquiera propuestas. Y creo que hoy, vuelvo a repetir, en este proyecto que tenemos en conjunto dentro del espacio de la Unión Vecinal, nosotros tenemos proyecto, hace un año que venimos trabajando, tenemos un espacio político por el cual participar, tenemos trayectoria en la función pública, tenemos equipo para formar y tenemos cosas para hacer y para proponer para Marcos Juárez. ¿A quién tendríamos que pedirle permiso para participar? No, yo no estoy diciendo que tengan que pedir permiso. Estoy preguntando si dentro del esquema de la Unión Vecinal, en este contexto de lo que vos estás planteando, de una reestructuración del vecinalismo, de un relanzamiento del vecinalismo en Marcos Juárez, existe la posibilidad de que el vecinalismo, de cara a no sé, antes del 8 de julio, que es el plazo que vence la alianza, se pueda presentar aliado con alguien o definitivamente directamente se presente el 7 de agosto con una lista de la 111, la tradicional 111 de la Unión Vecinal, sí, porque obviamente que vos sabés que se están vinculando, incluso hay gente que dice, y lo voy a decir, a mí no me gusta andar con medias tintas, pero... No, por supuesto, yo tampoco. La gente dice que vos tenés una alianza bajo cuerda con Pedro de la Rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. ¿Hablaste con De la Rosa en este tiempo? ¿Te reuniste con De la Rosa? ¿Existe la posibilidad? No sé De la Rosa si va a jugar en el PRO, si va a jugar en el peronismo, si va a jugar en el Encuentro Vecinal Córdoba o si se va a quedar en su casa, porque todavía no lo dijo tampoco. La realidad es esta. De la Rosa no se ha expedido públicamente respecto de su candidatura. Pero muchos dan por entendido de que
como De la Rosa hoy está enfrentado a Majorel, o al menos eso es lo que muestran, serías vos la que estaría nuevamente con De la Rosa. ¿Esto es verdad o es mentira? Ay, me abriste tantos frentes que voy a tratar de ser ordenada en la respuesta para que poder responderte todas las cosas que me preguntaste. Hablar, así que hable. Exactamente. Cuando te dije esto de por qué pedir permiso es porque algunos funcionarios y locales han expresado como digamos, una especie de ofensa porque... Eso lo decís por el peronismo, local por Vicky Virginia Tomasini. Bueno, pero es que en realidad nunca me senté yo a hablar con ellas, ni ahora ni en la otra oportunidad para negociar una alianza. Por lo tanto, no entiendo, en su momento cuando lo hice desde el espacio de la Unión Vecinal, lo he explicado y lo he expresado públicamente en un montón de oportunidades. En ese momento, quien era gobernador, Juan Schiaretti, estaba trabajando los inicios del cordobesismo con una propuesta de pluralidad partidaria para trabajar por Córdoba. Consideré que podía ser no solamente viable, sino valioso como propuesta. Era prácticamente lo que plantea la Unión Vecinal a nivel local, pero trasladado a nivel nacional. Ellos tenían la intención de una proyección, a nivel provincial, con proyección nacional, y justamente aclarándole a quien era gobernador que yo no venía del peronismo y no era peronista, él quería justamente este perfil más, digamos, plural desde el punto de vista ideológico, que venía de otro espacio político, y por eso se hizo la alianza. Primero, hubo una propuesta concreta y hubo una respuesta concreta. Primer pregunta respondida, hoy no hay eso, ¿no? Por otro lado, este cordobesismo que se intentó hacer, yo creo que murió antes de nacer, la verdad que no tuvo trascendencia, y hoy, creo que no lo digo yo solamente, lo dice cualquier analista político, hasta el mismo gobernador Yayora, a quien respeto, y respeto por supuesto dentro de la postura. Ellos son peronistas y están tratando de peronizar el partido para justamente trabajar en un espacio de polarización, ¿no es cierto?, con el ya. Y obviamente a mí no me vas a encontrar dentro del peronismo. Estoy dentro del vecinalismo. Y por otro lado, esta otra, digamos, supuesta propuesta o alianza con Pedro. Vuelvo a repetirte que más de uno ha escuchado que Pedro se pronuncia de ir con el PRO, más allá que todos sabemos que va a ir con el apoyo, ¿no es cierto?, del partido de Yayora, pero se promulga en pos del PRO. Y la verdad es que... A ver, ¿cómo explicártelo gráficamente? No me lo imagino a Pedro de la Rosa golpeando la puerta de mi casa con una ficha de afiliación al PRO. Él fue quien propuso justamente que yo me fuera cuando participé con el cordobesismo. Entonces, creo que hoy, desde el punto de vista político, Pedro está más cerca de Sara que de mí. Ellos están los dos peleando por dentro de la interna de un mismo espacio político, al cual yo ya no pertenezco. Sí, claro, es verdad eso. ¿No? Entonces, cuando hablamos o sea, no son dos partidos diferentes, es el mismo espacio político, y en una interna lo que se dirime es quién va a la cabeza y quién acompaña en todo caso, ¿no? Entonces, ¿por qué esta conjetura siempre es conmigo y siempre es, bueno, siempre he respondido a todos los medios? Vos sabés que hace 6 meses que vengo diciendo lo mismo y que soy coherente con lo que digo, sin embargo siempre se pone en tela de juicio si será verdad o no será verdad, o yo lo estoy desmintiendo, pero abajo de la mesa vos sabés que soy bastante directa y a veces demasiado. Entonces, quiero ser clara, estoy trabajando en la Unión Vecinal, tengo un equipo de personas. Cada vez se junta más gente, cada vez se acerca más gente a presentar propuestas. También llamamos a gente que tenga su origen en el vecinalismo, porque también es importante que podamos de alguna manera demostrar a través de nuestro quehacer, a través de nuestro diálogo, a través de charlar con otra gente, de entendernos comunicacionalmente dentro del equipo, haber mamado de alguna manera, así sea de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros colegas, un poco la fibra íntima de lo que es el vecinalismo. Único objetivo de ser un vecino preocupado por su ciudad que quiere trabajar y participar activamente para eso. ¿Con la Libertad Avanza tuviste diálogo? Sí, sí. ¿Con Gerardo Pascual y concretamente? Sí, sí, siempre tengo diálogo, tengo muy buena relación. Creo que aparte no tiene por qué haber una mala relación con los otros espacios políticos. En esto está claro. En eso soy... Pero más allá de la relación, cuando digo tenés diálogo, estamos hablando de la posibilidad de una alianza vecinalismo-Libertad Avanza. ¿Es posible eso? Sí, a ver, siempre la invitación es a participar de... Y yo les digo,
ustedes también pueden participar de nuestro espacio. Es más, la Unión Vecinal es lo suficientemente pluralista como para aceptar diferentes ópticas políticas o ideologías políticas, no así quizás los otros espacios que son más, digamos, ¿cómo se llama ahora? Más puros. La realidad es que el día de mañana quien intente ser intendente de una ciudad, independientemente quién vaya a ganar, creo que tiene que tener siempre los canales comunicacionales abiertos con quien esté gestionando a nivel provincial y con quien esté gestionando a nivel nacional. Hoy, a nivel provincial, está gestionando Hacemos por Córdoba, a nivel nacional lo está haciendo ya, y obviamente eso es necesario para cualquier intendente, ¿no? Porque hay parte de la administración que se puede, digamos, realizar dentro del equipo de trabajo, con los recursos propios, con la autosustentabilidad, pero hay otros que dependen de la gestión nacional y provincial. Voy a hacer algo que no hago habitualmente, voy a pedir una pausa porque me quedan 2 preguntas y me queda una pausa y tengo que cumplir con los anunciantes, y las 2 preguntas sé que no van a ser de fácil contestación, pero una te la dejo hecha porque no quiero que después haya malos entendidos. Yo sé que hay algunos pícaros que quieren hacerse los que leen abajo el agua y no pueden ver cómo andan las manos cuando se lavan la cara, pero también se te cuestiona tu rol como empresaria, como una empresaria no muy afortunada en tu vida privada. Quiero que también hables de eso un poquito, porque también cuando uno ve las repercusiones, las entrevistas y demás, no falta el que escribe alguna cosita con respecto a tu pasado empresario y a tu rol en la empresa familiar. Te lo quiero preguntar, dejo la pregunta hecha y después de la pausa la contesta Verónica Crescent. En Córdoba, el cuidado del ambiente es una política pública que asegura calidad de vida hoy y a las generaciones futuras. Lo hacemos incentivando la movilidad eléctrica, incorporando biocombustibles y generando más energía proveniente de recursos renovables. EPEC. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Pavimentamos y repavimentamos más de 550 kilómetros de rutas de norte a sur y de este a oeste de la provincia, para potenciar el turismo en cada uno de nuestros paisajes, para que nuestra producción llegue a todo el país, para conectar pueblos y ciudades con rutas más seguras. Me encanta venir, las rutas están cada vez mejores, cada vez que vengo hay rutas nuevas, puentes, te da tranquilidad. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial, con la mirada puesta en el progreso. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hace más de 70 años acompañamos el crecimiento argentino con soluciones de almacenamiento desarrolladas a medida. Estamos en cada lugar donde el país crece, en su superficie, en su subsuelo, en cada desafío. Bertotto Boglione, contenemos valor. Si no lo dudas, ¡ganás! ¿Querés aumentar tus ingresos 10, 15 o 20% y además pagar en cuotas? No lo dudes más. Usá la Marcos Juárez y la local. Y si no la tenés, pedila al toque. Tarjeta Marcos Juárez y local, la mejor manera de comprar y ahorrar. RTO Marcos Juárez. Revisión técnica obligatoria. Ministerio de Transporte. Camiones, autos y colectivos. Mejor precio y servicio. Lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12 horas. Por consultas 3472627900. RTO Marcos Juárez. Rápido, seguro y eficiente. Nos encontrás sobre Autopista Córdoba-Rosario, Colectora Norte. RTO Marcos Juárez. De la mañana a la noche, siempre más.
quieres más, más información y aquella canción, más de lo mejor, siempre junto a vos. Radio Más 106.3, Radio Más 106.3, Radio Más 106.3, Radio Más. Mirá todo lo que estamos haciendo en Marcos Juárez. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Avanza la ampliación de la red de gas en Marcos Juárez que beneficiará a 1.300 vecinos de la ciudad. También terminamos la nueva estación transformadora que permite abastecer de manera más estable y eficiente la demanda actual y futura de energía eléctrica para 80.000 habitantes de Marcos Juárez y más de 12 localidades cercanas. Además, está en marcha la obra de sistematización de escurrimientos rurales en la cuenca del Ombú, un proyecto hídrico que permitirá recuperar y proteger de anegamientos más de 2.800 hectáreas productivas, mejorando los suelos y resguardando la infraestructura vial. Córdoba elige invertir en infraestructura para mejorar la calidad de vida y fortalecer la producción. Tener gas natural, que la luz no se corte y que las rutas no se inunden. Son obras que mejoran la vida de todos. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Marcos Juárez, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Desde hace más de 75 años, seguimos acompañando el crecimiento de Córdoba y la región. Somos Grupo Contigiani. Trabajamos con compromiso e impulsamos el crecimiento de Córdoba y acompañamos cada proyecto. En Contigiani ofrecemos todo para tu obra: pisos, griferías, sanitarios, revestimientos, materiales y asesoramiento personalizado para cada proyecto. En Contimix elaboramos hormigones de alta calidad con tecnología, precisión y una logística que asegura eficiencia y cumplimiento. Y en Contigas brindamos energía y servicio con una estación preparada para que cada cliente siga su camino con confianza. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. La pregunta quedó en el aire y yo quiero que responda, Crescente, porque una de las peyorativas que se escuchan, y esto no es un programa para contestar peyorativas, menos de redes sociales, pero a veces hay cosas que está bueno blanquearlas y decirlas. Y una de las frases es: no pudo mantener la empresa, va a mantener la municipalidad, van a dejar la municipalidad. ¿Qué decís a eso? Bueno, primero voy a decir que mi padre es el gran maestro de mi vida, a quien amo y admiro profundamente. Y él siempre nos enseñó, a mí y a mi hermana, que teníamos que luchar por lo que queríamos y luchar por nuestros sueños. Él tuvo un gran sueño, producto de venir de una familia muy humilde, haber terminado un primario de noche en una nocturna y llegar a ser empresa en una generación de hacían empresa así, haciendo, no conociendo, porque no estaba profesionalizado. Los dueños, los fundadores de las empresas, de las grandes empresas en Marcos Juárez, como en todas las ciudades, lo hicieron desde el hacer. Quizás por su historia, él lo primero que nos pidió a nosotras que estudiáramos. 2 hijas mujeres, él venía de una metalúrgica, pensando que la metalúrgica era un espacio más masculino, más reservado para los hombres, todavía obviamente con los prejuicios que tenían respecto a la cuestión del género dentro de la sociedad, propio de su generación. O sea, no estoy haciendo un juicio de valor, muy por el contrario. Me llevó mi tiempo a entenderlo, pero él en perspectiva lo entiende mucho mejor. Y obviamente nos dio la posibilidad, aún en uno de los momentos de mayores crisis del país, que fue con el cierre de las empresas en la época de Martínez de Hoz, nos dio la posibilidad a mí y a mi hermana de poder estudiar en la universidad pública. Todo lo que vino después fue solamente aprendizaje. Y él siempre nos decía a nosotros: hijas,
en la vida todo es escuela. Y creo que esos son los mensajes que él nos dejó como legados. Obviamente, si quizás nosotros, lejos de ese prejuicio, hubiésemos estudiado carreras más compatibles con la administración de una empresa, a lo mejor quizás, y por qué no, nos hubiese sido más fácil llevarlo adelante. Ahora, le hemos puesto el empeño, el compromiso y el empuje que él nos enseñó a tener. Tuvimos los desafíos no solamente de pasar por una sucesión, que es el momento más doloroso, y también aprendimos, porque nos capacitamos para eso, cuando hablo de mis socios, que estábamos en ese momento, de trascender lo que es la sucesión en un espacio doloroso, ¿no? Hoy, cuando uno habla y aprende lo que significa administrar empresas, también hay que planificar la sucesión, para que no suceda los grandes cambios estructurales dentro de una empresa en el momento de mayor dolor. Nosotros nos incorporamos con mi hermana prácticamente al momento de su fallecimiento, sin tener la experiencia que teníamos, pero sí con un equipo de personas que nos acompañaron y a quienes agradecemos, y llevamos adelante la empresa con éxito durante más de 13 años, prácticamente los mismos años que tenía la marca propia, con la producción propia de los acoplados que todo el mundo conoce, ¿no? Sufrimos en el medio crisis socioeconómicas que sufrió el país y que, como todas empresas, tuvimos momentos mejores, momentos peores, hemos tambaleado, digamos, y otros momentos difíciles de afrontar, y lo hemos hecho con compromiso y con trabajo. De eso no tenemos de qué arrepentirnos. Nos tocó el desafío también de transformar una empresa que había sido unipersonal, con la decisión única de su fundador, que realmente tenía su sueño en su cabeza y sabía realmente para dónde quería ir. Y era, vamos a decirlo en criollo, quien cortaba el bacalao y quien decía esto se hace o esto no se hace, a riesgo de que saliera bien o que saliera mal. Nosotros tuvimos que aprender a trabajar en un gobierno colegiado, porque todos los socios que quedábamos teníamos el mismo derecho, tanto en capital, ¿no es cierto?, como en participación. Eso también fue un desafío, para lo cual inclusive nos asesoramos, nos capacitamos, contratamos profesionales que nos acompañaron, siempre con el objetivo de ser la generación puente entre el fundador, que era mi padre, y nuestros hijos, que eran la tercera generación, para que continuaran. No escapamos a la realidad del 75% de las empresas familiares que existen en el país, donde la tercera generación generalmente refunda, dicen, o termina la empresa. Evidentemente nosotros, nuestros herederos, nuestros hijos, tomaron caminos diferentes, también aprendieron de su abuelo que debían luchar por sus sueños e ir tras sus sueños propios y no vivir sueños ajenos, y decidieron otro camino. Y nosotros, frente a una próxima, digamos, sucesión transgeneracional, porque ya la tercera generación tendría que estar en la empresa trabajando para, en un periodo de transición de 6 años, tomar la posta de la gobernanza de la empresa, y ante la negativa de ellos, y también ante una situación de crisis económica que no tenemos por qué, digamos, esconderla, porque no nos pasaba solamente a nosotros. A algunos les llegó antes, a otros después, de acuerdo a la espalda financiera que tuvieron. Tomamos decisiones difíciles. Y esos son los verdaderos momentos donde se ven los seres humanos y las empresas familiares. En los momentos difíciles, porque no es tan sencillo tomar decisiones que tienen que ver no solamente con una cuestión económica, no solamente con el empresariado, no solamente con la mirada desde la afuera, donde uno solamente recibe críticas y no recibe ni siquiera una mano de ayuda, y el otro está diciendo, pero ¿qué habrán hecho para llegar acá? Muchas veces el consuelo viene entre los propios socios, entre la propia familia, y ahí justamente hicimos lo que nuestro padre nos enseñó. Mira, mi padre, en la época de Martínez de Oz, que te decía yo, vende una de las empresas que tenía, que bueno, hoy está a cargo de Milesit, en La Ruta, que todo el mundo lo conoce. Y en ese momento también, que había crisis económica, sus asesores económicos le aconsejaban que quebrara, que se presentara a quiebra, que de esa manera un poco licuaba la deuda, resolvía algunas cuestiones y volvía a empezar. Y él siempre fue un hombre de palabra y siempre nos enseñó que había momentos que se ganaba, y cuando había momentos que se perdía, había que hacerse cargo de las consecuencias y resolverlas.
Y eso fue lo que hicimos. Tomamos algunos activos que tenía la empresa familiar, saneamos la empresa, resolvimos las deudas que teníamos, los compromisos que teníamos con el cliente, que siempre nos enseñó a cuidarlo antes que a nadie, porque era el que nos daba de comer. Y una vez que se resolvió eso, también había una cuestión de resolver societaria, donde, bueno, uno de los socios también se quería retirar de la empresa y se tomó la durísima decisión de terminar con un proyecto que era personal de él, que lo acompañamos y lo acogimos porque éramos parte de la familia, pero eso significó para todos nosotros no solamente un desafío comercial y económico, un desafío personal. Unas cuestiones que tienen que ver desde la culpa, el agradecimiento, el autocuestionamiento. Pero es que ahí es donde se ven, la vida no está, o sea, digo yo, con plata y con buenos momentos es fácil hacer historia. El momento, lo difícil es decir que no, lo difícil es tomar las decisiones de este tipo y complejas. Y lo hicimos. Y lo hicimos con altura y nos responsabilizamos de todo lo que nos teníamos que hacer cargo y tomamos la decisión también de ese negocio empresarial, que quizás teníamos otras opciones, que podrían haber sido hasta más válidas desde el punto de vista económico, de hacerlo con una empresa, con una persona local de Marcos Juárez que había aprendido en la fábrica con mi papá. Por lo tanto, yo no tengo que dar explicaciones respecto, porque siempre nos hicimos cargo, dimos la cara y cumplimos con cada una de las personas que teníamos que cumplir. Si de eso en esta Argentina haría falta mucho más. Pero no tengo más tiempo, de verdad nos tenemos que ir, pero le voy a robar 30 segundos a Francisco, 30 segundos, y te prometo que no son más que eso, porque me queda una pregunta política que ya la voy a dejar para la próxima entrevista, pero sí quiero preguntarte, porque me parece que huelga, y te pido que me lo resumas en 30 segundos, sobre la preocupación que entiendo que tenés como todos por la situación sanitaria de Marcos Juárez. Muy preocupada, la verdad que es una situación muy preocupante. Yo hoy estoy sentada en el lugar de ciudadana, no estoy en funciones, no tengo vínculos directos con los organismos, gubernamentales. Para hacer o para gestionar más allá que lo que puedo hacer como vecina. Sí, hace desde el año pasado que me interioricé en el tema, que tuve charlas con la gente, no con los propietarios, sí con los dueños de la SRL, digamos, de los médicos a cargo. Traté de acercar desde mi lugar, hacer acercamientos respecto desde lo privado, desde conseguir líneas de créditos, de poder pensar en otro proyecto fuera de lo que era el espacio del sanatorio, el espacio edilicio del sanatorio sudeste. Bueno, son decisiones que no las tomo yo, que obviamente lo toma el empresariado. Acá hay una cuestión que va más allá. El PAMI es como una consecuencia de una sociedad que ya no podía continuar de esa manera, en una situación que desde el punto de vista desde legal hasta económico era insostenible. Creo que más allá de lo negativo que tiene todo esto, sé que hay mucha gente atrás trabajando y pensando en opciones para llevarlo adelante. Siempre también, y esto me lo enseñó mi padre, a mirar que más allá no hay mal que por bien no venga, y esta situación que significa un cierre, más allá de lo problemático que es en lo inmediato, abre las puertas para futuras posibilidades. Que pueden ser mejores. Exactamente, que dentro de ese encuadre que era tan complejo de resolver, no se podían dar nuevas inversiones. Pero te quiero agradecer el tiempo, no va a ser la última seguramente, pero nos quedamos sin tiempo, me quedaron algunas preguntas en el tintero, así que va a haber una próxima. Gracias por la visita. No, gracias a vos. Nos vamos, no tengo más tiempo. Les debo el cierre editorial para la semana que viene, no, porque es 2 de abril no vamos a estar, volvemos el otro jueves 9 de abril, espero que ya con el panorama político un poco más claro y con más cosas para contar, ojalá que así sea. Alicia Quinteros en la producción, me acompañe como siempre, Eduardito Bagni en la cámara y Fran Perfumo en los controles. Los espero la semana que viene. Muchas gracias.